Tema 2. El pecado y sus consecuencias. Hace un mes escuchamos este tema y dialogamos en estas preguntas. El amor de Dios. Es tanto el amor de Dios para ti, que para Él eres persona única, irrepetible e insustituible. Dios no ha hecho en todos los seres humanos que han venido a este mundo a alguien como tú. Ni hay en todos los seres humanos que existen en este mundo alguien como tú. Y ni habrá en todos los seres humanos que vengan a este mundo alguien como tú. Porque para Dios eres persona única e irrepetible, como si tú fueras la única persona que existiera en este mundo. Es tiempo de preguntarnos, ¿cómo podremos experimentar ese amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos ofrece? ¿Por qué yo no experimento el amor de Dios? Puede haber básicamente tres causas. Por la imagen deformada sobre Dios en la experiencia religiosa de cada uno. Por un daño en las relaciones con los padres humanos. Por una situación de pecado. Y hoy lo sabremos. El hombre no responde bien. La más buena noticia es que Dios nos ama. Pero viene ahora este segundo anuncio de esta realidad palpable en la vida del ser humano. El hombre no responde bien a este amor de Dios y lo rechaza, entregándose al mal que penetrando su naturaleza humana, lo esclaviza, llevándolo a hacer lo que él quiere, aunque el hombre no quiera, y descubriremos que el pecado no es un algo, sino un alguien, y tiene nombre y se llama diablo. Así, escuchemos esta realidad de la naturaleza humana, y la más triste noticia o realidad es que no hay poder humano para librarnos del pecado, llamado diablo. Objetivo del tema, que cada uno tome conciencia, no acusado de pecado, y tengamos necesidad de salvación. Darse cuenta que ningún hombre puede quitar el pecado, que es causa de todos los males. El tema anterior se trató del amor de Dios. Sin embargo, ante la realidad de nosotros mismos y todo cuanto nos rodea, surgen algunas preguntas muy lógicas. Primero, si Dios nos ama, ¿por qué a nivel personal se vive con tanta inseguridad, temores, envidias, insatisfacciones, desequilibrios emocionales, competencia, angustia, tristeza y limitaciones y no experimentamos su amor? Segundo, si Dios nos ama, ¿por qué a nivel comunitario las familias se desintegran, los hijos se rebelan contra los padres, hay luchas de generaciones, competencia y odio de unos contra otros? Tercero, si Dios nos ama, ¿por qué la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la discriminación, la opresión y la falta de libertad? ¿Por qué no vivimos a nivel social el maravilloso plan de amor, justicia y paz? Cuarto, en el fondo late la siguiente inquietud. Si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo no es un paraíso donde se viva en armonía, paz y justicia? Dios crea al hombre y a la mujer para ser perfectamente felices y vivir en armonía con Dios, con ellos mismos y con toda la creación. ¿Por qué nada de esto lo podemos ver? ¿Por qué tanta discordia, maldad y odio en este mundo? Hoy vamos a conocer el porqué, ya que tenemos que conocer que el pecado no es un algo, sino un alguien, y tiene nombre y se llama diablo. Así, si queremos ir a lo profundo de este misterio, reflexionemos este texto. La serpiente era el más astuto de todos los animales que Dios había creado. Del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 13. La serpiente era el animal más astuto de
de cuantos el Señor Dios había creado, y entabló conversación con la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente: sí podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó: no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito, era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó fruta del árbol, comió y se lo convidó a su marido, que comió con ella. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Pero el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Que has comido del árbol prohibido? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me convidó el fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Palabra de Dios. Todos han pecado. Nos lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios. No podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante que Dios nos dio, porque por el pecado nos hemos separado de Dios, única fuente de vida. Si comes de ese árbol, encontrarás la muerte, le había dicho su Creador. No te creas, al contrario serás como Dios conocedor, le replicó el padre de la mentira, el seductor del mundo. Creyéndole más al enemigo, rechaza el hombre el árbol de la vida y prefiere alimentarse con el fruto del árbol del conocimiento, caminando con sus luces y sus fuerzas propias, teniendo como consejero a Satanás. Se siente autónomo, rechaza toda dependencia con respecto a Dios, y el hombre se mira a sí mismo como su propio fin, el único artífice y creador de su propia historia. Algo que llevas por dentro. Comió el hombre ese fruto y se le abrieron los ojos y conoció que estaba desnudo, despojado de los dones gratuitos y herido gravemente en su naturaleza. Entonces se produce una profunda división en el hombre. Toda su vida individual y colectiva se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El ser humano, mirando dentro de su corazón y contemplando su vida, se descubre inclinado hacia el mal y sumergido en múltiples males. Quiso construir un reino de este mundo prescindiendo de Dios. En vez de adorar al Dios verdadero, adoró ídolos. Las obras de sus manos, las cosas de este mundo, se adoró a sí mismo. Por eso, el salario del pecado es la muerte. ¿Quién es el diablo? En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en su capítulo 15, nos dice: combate, vigilancia y discernimiento. El número 158 nos dice: la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor viene, cada vez que el Señor vence en nuestra vida, el combate
y la vigilancia. En el número 159 nos dice: no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya: la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. San Lucas 10:18. Y esto es algo más que un mito. 160. No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente, la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. 161. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades. Porque como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Despiertos y confiados. 162. La palabra de Dios que nos invita claramente a afrontar las acechanzas del diablo, Efesios 6:11, y a detener las flechas incendiarias del maligno, no son palabras románticas. Si nos descuidamos, nos seducirá fácilmente las falsas promesas del mal, porque como decía el santo cura Brochero, ¿qué importa que Lucifer nos prometa libertad y aún nos arroje al seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados? 122. El mal no es solamente una definición, sino una eficiencia, un ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Quien se niega a reconocer su existencia, o bien quiere hacer de ella un principio que existe por sí y que no tiene como cualquier otra criatura su origen en Dios, o bien le explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Y lo que nuestra propia experiencia nos descubre, la palabra de Dios lo confirma. Carta a los Romanos capítulo 7, versículos 14 al 23. Soy carne vendido al poder del pecado, no comprando mi actuación, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quiero hacer. Descubro que aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. El pecado. Dios vivía en la naturaleza humana. Por el pecado, Dios se sale de la naturaleza humana, y quien se mete dentro de la naturaleza humana es el pecado llamado diablo. Aquí se describe el drama diario del creyente, mientras el Espíritu Santo no pueda ser realmente la nueva fuerza que domine en nosotros. Consecuencias que están a la vista. Lo que el pecado rompió fue la armonía entre Dios y el hombre, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer y todas las criaturas, entre el alma y el cuerpo de Adán y Eva. El diablo les hace creer ahora que el peor enemigo del hombre será Dios. Se desatan las guerras entre el hombre y la mujer. La que era hueso de sus huesos y carne de su carne, se convierte en la mujer que tú me diste.
que yo no quería ni te pedí, y se convierten en sus peores enemigos, irreconciliables, incapaces de aceptarse uno al otro, de llegar a convertir el amor en odio. Se desata la guerra entre el hombre, la mujer y todas las criaturas. El ser humano, creyendo a Dios como enemigo, odia todo lo que Él ha creado y lo quiere destruir, pero todas las criaturas en respuesta se vuelven contra Él. Se desata la guerra en el alma y el cuerpo de Adán y Eva. Ahora sabemos lo que Dios quiere y lo queremos hacer, pero no podemos hacerlo. Sabemos lo que Dios no quiere y aunque no queramos hacerlo, lo hacemos, aunque haga mal a los demás o a nosotros mismos. Quedamos condenados a hacer lo malo, aunque no quiéramos. Nos desvaloró totalmente haciéndonos creer que no sirves para nada, que nunca vas a lograrlo, que por más que lo intentes no lo lograrás, y nos condenó a estar en guerra por dentro y con todos los demás, y lo podemos ver en las relaciones interpersonales inexistentes o falsas. Dañada gravemente nuestra capacidad de amar y ser amados, hogares destrozados o rotos, relaciones engañosas, interesadas o posesivas, soledad, incomprensión, desconfianza, agresividad, en la persona dañada y herida profundamente en su cuerpo y en su mente, con toda clase de enfermedades y dolencias, desajuste, desequilibrio interior, temores, angustias, ansiedad, tensiones, depresiones, inseguridad, vida sin sentido. En la sociedad corrompida, individualismo, opresión, explotación, injusticia, violencia, guerras, esclavitud, secuestros, asesinatos, abortos, desigualdades extremas económicas y sociales, miseria y hambre, conflictos raciales, marginalidad, manipulación de la información y de la educación, afán de poder y de dominio. El cosmos convertido en caos, cataclismos, terremotos, inundaciones, sequías, climas trastornados, huracanes, tornados, tsunamis, volcanes, etc. ¿Quién es el responsable? Dios no es el responsable de este mal, ni lo quiere, ni lo manda. El responsable de este desorden es el hombre mismo, que rechazando a Dios prefirió el árbol del conocimiento y la esclavitud de Satanás, provocando el caos, la enfermedad, el desequilibrio, la injusticia y la muerte. El mundo yace entero en poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El hombre y la naturaleza humana buscamos soluciones vanas. El hombre deteriorado por el pecado y sometido al maligno se empeña en soluciones vanas. Solo Dios tiene la respuesta. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retienen. Jeremías 2:13. Sus iniquidades han hecho una separación. Sus pecados hacen que Él oculte su rostro. Solo Dios tiene la solución al problema del hombre, ya la ha dado y nos lo ofrece a cada uno. Allí encontraremos la salvación. Y la solución de Dios es la única, porque solo esta es total, radical, definitiva y auténtica. Reconoce tu problema. Ciertamente somos pecadores, pero si lo reconocemos tendremos una gran ventaja, ya que solo los enfermos pueden ser sanados y solo los muertos pueden ser resucitados. Cuando un ciego cree ver y no reconoce su limitación, jamás va a encontrar la ayuda necesaria para salir de su problema. Si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Gloria a Dios. Preguntas. ¿En qué cosas del mundo se puede notar el pecado? ¿Cuáles son las manifestaciones del pecado en el mundo? ¿Y cuáles podrían ser las situaciones de pecado que hay en nuestras vidas?
no se comparte esta última. Gloria a Dios.